contenido, el alcance de la conversación Uribe-Petro. Señor representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Juan Espinal. Muy buenas tardes. Doctor Espinal. Sí, aló, lo escucho. Aló, Bueno, yo le estoy preguntando, escucha, ¿cómo está usted? me escucha, me escucha, Sí, yo doctor. ahora sí lo Ah, escucho. bueno, Adelante. listo, doctor. Muy buenas tardes nuevamente. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de la hora de la verdad, del americano. Y bueno, aquí estamos, doctor Fernando. Así es, como usted bien lo dice, yo acompañé como vocero de la Cámara a la reunión al presidente Uribe con el doctor Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. Y varias reflexiones. Primero, hay que contar lo que fue un diálogo cordial, un diálogo tranquilo. En ningún momento se presenció una tensión entre el diálogo de las partes. Nosotros, por parte del partido, estuvimos con el senador Ciro Ramírez, vocero de Senado, la directora del partido, y el senador Alirio Barrera, y acompañó al presidente electo, el doctor Prada. Creo que algunos temas que se tocaron, doctor Fernando, por parte de doctor Gustavo Petro, lo que él denomina reforma agraria pacífica, la verdad nos mencionó sus intenciones. Él habla de una reforma basada en lo que fue la posible reforma agraria de López Pumarejo, una reforma agraria adelantada en Japón y en Corea del Sur, que nos obligará a dar un debate, porque ahí se establece un impuesto a la tierra improductiva. Obviamente no se detallaron los alcances, pero también nosotros hemos conocido lo que fue en la campaña de él, el tema de democratizar la tierra, que no es más que repartir o redistribuir la tierra en nuestro país, y que en algún momento se discutió, perdón, y quedó en los acuerdos entre Santos y las FARC. Otro tema que nos mencionó él, porque él nos llevaba esos dos temas, doctor Fernando, de entrada al diálogo, fue la transición energética. Si bien reconoció los avances de este gobierno en materia de transición energética, pues él habla de acelerar los pilotos de hidrógeno verde que se tienen en el país, sustituir el gas por hidrógeno verde. Yo creo que ahí hay que ser muy responsables. La transición energética no es de la noche a la mañana, y por eso se llama, doctor Fernando, y usted muy bien lo sabe, más que nadie, transición energética, los tiempos, las inversiones y los costos, obviamente, que puede tener esta política de Estado. Y creo que aquí es muy elemental. Transición energética es importante, pero sin sacrificar la seguridad energética del país, doctor Fernando, y también se lo manifesté de manera directa. Es importante sacar adelante Hidroituango. En los micrófonos de la hora de la verdad, en días anteriores lo hablé con usted. Ellos habían hablado y han hablado de desembalsar a Hidroituango, que sería realmente una decisión muy lamentable para el proyecto, pero también acabaría con una empresa que es muy importante para los antioqueños y los colombianos, como EPM. Y en el diálogo nuestro, liderado por el presidente Uribe, pues se tocaron varios temas: reforma tributaria, pensional, salud, el tema de las fuerzas militares y de policía, que para nosotros como partido es bien importante. Él también, perdón, doctor Fernando, que lo vi en el tema de la reforma agraria, habló de la actualización catastral. Y todos lo sabemos, aquí hay una figura que existe en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, como el catastro multipropósito, pero llegar a una actualización catastral total en el país puede costar aproximadamente 200 billones de pesos. Así que serán muchos los retos que tiene el presidente electo de Colombia, pero nosotros, en nuestra oposición tranquila, inteligente, propositiva, vamos a defender los intereses de los colombianos, la libertad, la democracia y la propiedad privada. Sin duda, el debate será extenso,
profundo, tendremos muchos retos como partido. Además, doctor Fernando, porque vamos a ser el único partido de oposición. Muy bien lo decía usted. En el Acuerdo Nacional de Gustavo Petro, pues entraron todos los partidos. El Partido Conservador se alejó de sus principios y valores democráticos y yo creo que eso es lo que no puede pasar con nuestro partido. Que haya una oposición fuerte, firme, de convicción, y creo, doctor Fernando, que la reunión fue pertinente. En ningún momento esa reunión significa que nosotros abandonamos lo que somos y lo que hemos representado como Partido Centro Democrático, doctor Fernando. Doctor Espinal, en materia de reforma agraria se ha hablado de una superficie intervenida de 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas son pues un mundo. Colombia en este momento estará aprovechando, siempre hay cifras discordantes, pero algo así como 6 o 7 millones de hectáreas. Se van a intervenir 3 millones de hectáreas. ¿Con qué criterio? Que las tierras no están siendo productivas, no están siendo bien explotadas. ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo decide? La reforma agraria del doctor Carlos Lleras Restrepo fue inmensamente conflictiva y pobremente eficaz. Y era el doctor Carlos Lleras Restrepo, y era su obsesión, y era su programa bandera. Dijo algo el señor Petro sobre este tema de la reforma agraria con 3 millones de hectáreas que obviamente se le van a quitar a alguien. No son terrenos baldíos, son terrenos de propiedad de alguien. ¿Lo dijo el presidente Petro? Doctor Fernando, la verdad no puntualizó mucho, no nos adentramos mucho al detalle de lo que él denominó reforma tributaria pacífica. Sí nos mencionó que para él era muy importante el diálogo con el partido, porque nuestro partido tiene una relación muy estrecha con los campesinos y los empresarios del agro colombiano, y sin duda ahí se va a centrar el debate. Nosotros, lo vuelvo y lo repito, somos defensores de la propiedad privada y eso es elemental. Hay que dar el debate, hay que esperar cuál será su verdadera intención plasmada en el papel de una posible reforma agraria, pero tienen que existir obviamente criterios, doctor Fernando. Claro que sí. Él fue muy reiterativo en el tema del impuesto a la tierra improductiva. Y decía que era no pagar con recursos, que de manera progresiva, sino pagar con tierra para redistribuir. Incluso mencionó que él veía a los exguerrilleros como unos posibles empresarios y capitalistas del campo colombiano. Sin duda será un tema duro de debate, pero también de defensa. Y ahí es donde nosotros necesitamos a los empresarios, a los campesinos, a la academia, a líderes como usted, doctor Fernando, dando el debate de frente, defendiendo a los colombianos y defendiendo la propiedad privada, porque no podemos permitir, obviamente, una expropiación camuflada en un titular de democratizar la tierra. Eso no lo podemos permitir, doctor Fernando. Bueno, al mismo tiempo Colombia tiene unas disponibilidades de tierras por intervenir y por volver fecundas, prósperas para la producción gigantescas. Por ejemplo, la altillanura. La altillanura ella sola es unas 5 veces el Valle del Cauca todo entero. Eso es un propósito nacional. Se habló de un proyecto como el de la altillanura que podría solucionar tanta de las carencias y limitaciones que tiene el sector agrícola colombiano. No, doctor Fernando, como le mencionaba, fueron titulares, poco nos adentramos de manera profunda en lugares específicos del país como la altillanura, que sin duda muy bien lo dice usted, hay una oportunidad grandísima, pero aquí lo que tenemos que hacer, doctor Fernando, desde nuestro partido y desde la oposición es proponer para buscar soluciones. Se lo dijimos a él, el presidente Uribe se lo dijo, doctor Gustavo Petro, apoyaremos sus propuestas que vayan en busca de superar la pobreza en el país, más de 20 millones en pobreza en el país, pero no sacrifique a los empresarios de nuestro país. Creo que eso es elemental y fue un mensaje muy claro, así lo expuso también el presidente Uribe en la rueda de prensa. Doctor Espinal, el presidente Uribe se ha referido muchas veces a un tema fundamental y de urgencia inmediata, que es el tema de la reforma tributaria.
Colombia tiene una situación fiscal muy comprometida, es un déficit fiscal gigantesco y entonces eso se quiere resolver con una reforma tributaria, remedio que puede ser mucho peor que la enfermedad. Una reforma tributaria para castigar el patrimonio, es decir, lo que la gente no ha malbaratado y lo ha conservado y es el capital con el que está trabajando el país, y unas expectativas tributarias que se habla podrían estar entre 50 y 75 billones de dólares, perdón, billones de pesos. Y el ministro Carrasquilla se cayó, víctima de Petro y de sus compañeros de primera línea por una reforma tributaria que valía 25. Ese tema fue tema de discusión y de análisis, doctor Espinal. Pues mire, el presidente Uribe fue claro, le mencionó la preocupación por la ambiciosa reforma tributaria del entrante gobierno, porque han hablado de diferentes cifras hasta llegar a 75 billones de pesos. Se le mencionó el impuesto al patrimonio hasta casi 5%, y lo explicaba muy bien el presidente Uribe, que es experto en temas económicos, el riesgo tan grande que se tenía. El tema de las exenciones en el país, que también obviamente hay, por ejemplo, posibilidades para que un empresario traiga una máquina y no pague IVA, pero eso no es para pasear, sino para ayudarle a que fortalezca su pequeña, mediana o gran empresa. El tema de los dividendos lo tocó el presidente electo, que sin duda será un punto importante en su reforma tributaria, pero ahí creo que hubo un sano diálogo en el tema de la reforma tributaria, un puente directo. Incluso el presidente Uribe le dijo: yo quiero tener una comunicación directa con usted, presidente Petro, sin intermediarios, para que podamos avanzar con los voceros del Congreso, hablando con su gobierno. Y sin duda también, como la reforma agraria, la reforma tributaria, doctor Fernando, será un tema de mucha discusión, además porque es que es una reforma muy ambiciosa, muy bien lo decía usted. La reforma de Carrasquilla, que pretendía llegar a 17, 18 billones de pesos, pues prácticamente lo saca del gobierno nacional, lo lleva a la discusión y al marco del debate en los bloqueos que tanto daño le hicieron al país. Y aquí ya tenemos una propuesta de una reforma de 75 billones de pesos. Vemos cómo nombran al nuevo ministro que inicia el 7 de agosto, al doctor Ocampo. A mí me preocupa, por ejemplo, de él su teoría del control de precios. Yo no estoy de acuerdo con el control de precios dentro de nuestra economía. Eso dispararía la inflación, los precios, puede paralizar el mercado. Eso sí me preocupa, y creo que este será otro tema de debate, de grandes debates. Y bueno, en el partido, yo no soy experto en temas económicos, pero en el partido, bajo la orientación del presidente Uribe, de personas como Oscar Darío Pérez, sin duda haremos el debate técnico y la contrapropuesta a la reforma tributaria del doctor Gustavo Petro. No cabe ninguna duda, el control de precios en Colombia es mucho más viejo que usted, eh, distinguido doctor Espinal. Yo inicié mi profesión litigando en la Superintendencia de Regulación Económica, que así se llamaba, que era la que ejercía el control de precios de finales de los años 60. Y luego vino la Superintendencia Nacional de Precios, y eso fue un desastre, una catástrofe, hasta que llegó una economía más liberal, donde hay algunas limitaciones en los precios, pero la regla general es la libertad de precios, que es la que determina qué parte del mercado está en la razón, dónde hay deficiencias, dónde hay fallas, dónde hay correcciones para intervenir. Pues muy grave lo que usted me está diciendo, porque saco en claro que el presidente Petro dijo muy poco, habló muy poco, propuso muy poco, y el tema de los temas. ¿Qué pasa con la droga? ¿Qué pasa con la cocaína? La cocaína es la cruz que lleva Colombia sobre sus hombros. La cocaína, doctor Espinal, se trató el tema de la cocaína porque los cocaleros todos son petristas. ¿Qué se dijo?
La verdad, ese tema lo mencionó el presidente Uribe, la preocupación del narcotráfico, del microtráfico. Él se enfocó más en el tema de microtráfico y de llegar a buscar soluciones sociales como el hambre. Puso muy ejemplo sus programas sociales cuando fue alcalde de Bogotá. Pero sin duda, doctor Fernando, es un tema que nosotros tenemos que continuar liderando y luchando como partido de oposición. Y si bien el gobierno tendrá mayorías en el Congreso de la República, nosotros tenemos que tener la capacidad, la disciplina de estudio, de proponer y de evidenciar los problemas y los riesgos que genera, y que siempre lo hemos dicho desde sus micrófonos especialmente, los riesgos que genera el narcotráfico para el país, que es el combustible de los bandidos, doctor Fernando, y el efecto perverso que ha generado con el microtráfico en nuestros niños y jóvenes y en todos los pueblos del país. Ahí tendremos una batalla fuerte para darla de frente y esperemos que el gobierno americano no sea inferior a las preocupaciones que se dan por el tema del narcotráfico en nuestro país. Es que un país con más de 200.000 hectáreas de coca, pues tiene que preocupar al gobierno. Desafortunadamente en este gobierno no se dio la aspersión aérea, que es una solución inmediata y más eficaz que la eliminación de cultivos de manera manual. Pero bueno, doctor Fernando, todo el compromiso, usted sabe, muy bien lo sabe, que este partido liderado por el presidente Uribe y al lado suyo hemos dado la batalla contra el narcotráfico, y cuando fue gobierno el presidente Uribe, pues disminuyó de manera importante los cultivos casi a 48.000 hectáreas de coca, pero desafortunadamente el gobierno de Santos, que se dedicó a lavar la cara de los guerrilleros y a llevarlos al Congreso de la República, pues permitió que hoy un país como el nuestro tuviera más de 200.000 hectáreas de coca. Y 2.000 toneladas métricas de producción de clorhidrato de cocaína. Eso sencillamente es una tragedia. Es una cifra que no se ganan todas las empresas en Colombia. La tragedia colombiana se llama cocaína. Bueno, doctor Juan Espinal, muchísimas gracias por darnos parte de esta conversación, pues muy poco productiva, en el sentido de que el señor Petro estuvo muy bien educado, pero no adelantó gran cosa y nos quedamos con las grandes preguntas, con los grandes interrogantes de lo que será su gobierno. Doctor Juan Espinal, representante a la Cámara, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad, el americano. Y miren, yo creo que hay un mensaje importante, doctor Fernando. El diálogo que hubo esta semana del presidente Uribe con el presidente electo no quiere decir que nosotros vamos a claudicar frente al modelo que él representa. Al contrario, de manera respetuosa reafirmamos que seremos partido de oposición y que vamos a proponer y a defender los intereses particulares de los colombianos y los derechos económicos de nuestros empresarios. Eso es elemental dejarlo claro, doctor Fernando. Representante Juan Espinal, muchísimas gracias por acompañarnos.